Yo creo que les voy a mostrar las respuestas. Alguien eliminó su voto, creo. Qué gracioso. ¿No? Hay gente que está eliminando sus votos. Bueno, hasta ahora va así. Entonces, hay 18 votos para B y 10 votos para C. Vamos a ver. La verdad es que la que sí es oración es C y no B. La primera, los niños que, o sea, dense cuenta de que en las 4 hay verbo. Tenemos llegaron, tenemos mostró, en C tenemos parece y fueron, y en D tenemos está, ¿no? Porque terminar es infinitivo, recuerden, terminar no es verbo. Pero está sí. ¿Qué ocurre? En las 4 aparece el subordinante que. ¿No es cierto? Los niños que llegaron tarde. El único verbo de A es subordinado por qué. A no es oración. El vendedor que nos mostró la casa es idéntica a A, si se dan cuenta. El verbo mostró está subordinado por qué. En D pasa lo mismo. La estación que está por terminar. El verbo está subordinado por qué. En cambio, en C, aunque hay un verbo subordinado que es fueron, ¿no? Que ya se fueron, parece está solito, parece estar libre. Es un verbo impersonal. Parece que, tercera singular, parece que todos ya se fueron. Esta es la oración. Es, es poco intuitivo en algunos casos si se dan cuenta. Es decir, si uno no sabe, es más difícil interactuar con este tipo de cuestiones. ¿Preguntas sobre esto ahorita? Nada. Ok, entonces pasamos al siguiente ejercicio. En todos los ejercicios son 10. Sí, Cecia. Mis fueron no viene a ser un gerundio. No, ellos fueron. Ellos se fueron. Me fui. Es verbo. De hecho, el gerundio, o sea, se fueron es del verbo ir. El gerundio es yendo, que se escribe con Y. Yendo. Por ejemplo, ya vas a venir, ya estoy yendo. ¿No es cierto? El verbo sería estoy. Yendo no es verbo, es un gerundio. En este caso, fueron sí funciona. Pero más allá de eso, lo que importa es que parece sí es un verbo. Está totalmente, o sea, tiene todo lo que necesita. Está conjugado y no hay ningún subordinante que lo esté dando. Está libre. Entonces, C es una oración. Como les decía, en los 10 casos de ejercicio es la misma pregunta. Es decir, entre estos 4 enunciados, elijan cuál es oración. Entonces pasamos al 3, vamos a ver cómo les va. Eligen su candidato y yo luego los hago votar. Ahí está, para que elijan. ¿Ya eligieron su candidato? Busquen verbo, recuerden eso, busquen verbo. O sea, más que verbo, por descarte, ¿no? Descarten lo que no es verbo. Les mando el sondeo, a ver qué pasa. 1, 2, 3.
Ya voté. Perfecto. El voto es secreto. Pero es un derecho, es un derecho. Exactamente. Pero estoy segura. Vamos a ver. Faltan 13. A ver, vamos a cerrar el sondeo en 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a mostrar las respuestas primero. Ahí están las respuestas. Tenemos casi un empate técnico, ¿no? Pero tenemos 14 para B, 13 para C. Vamos a ver, vamos a ver. La respuesta es B. La respuesta es B. El dolor se hizo. Hizo es el verbo. En A no tenemos verbo, ocupada es un participio. En D no tenemos verbo, conteniendo es un gerundio. ¿Qué pasa con por favor presentarse antes del mediodía? Es una frase muy común. Es más, en los últimos meses, años, se ha hecho común que en televisión uno escuche fácilmente, ¿no es cierto? Primero agradecer a los presentes y el verbo. ¿Mm? Entonces, parece que estamos caminando hacia una nueva versión de castellano en que eliminamos ciertos verbos, ¿no? Entonces, sí, ahí tenemos una confusión muy común. Por favor, presentarse antes del mediodía. En todo caso, por favor, preséntese. O haga el favor de presentarse, donde haga sería el verbo. ¿No es cierto? Es la versión conjugada en orden de hacer. Haga. Entonces, sí, B, sí es oración. Ok, vamos al siguiente. Escojan sus candidatos. ¿Ya tienen candidato? Sí. ¿Sí? ¿Cómo está el resto? A ver, entonces los mando a votar en 5, 4, 3, 2, 1. Preguntan qué estamos jugando. Estamos votando por cuál creen que es el enunciado que sí es oración. En este momento están votando entre estas 4 opciones. ¿Cuál sí? Porque solo hay una oración entre esas 4. ¿Ya? Termina el sondeo en 5, 4, 3, 2, 1. Ahí están, mayoritariamente han votado por la correcta, además. Eso me parece genial, ¿no? ¿Qué es? Te encontraré donde acordamos. Tenemos un subordinante, Vale. que es... No vale, y Tenemos, era sopló, y era sopló. tenemos un subordinante que es donde, ¿no es cierto? Tenemos 4 subordinantes aquí. Pero el único verbo que está
no subordinado es encontraré, ¿no? Y por eso es que a es oración. En las otras tenemos el verbo vaya, pero está subordinado por qué. El verbo encuentro, pero está subordinado por porque. Y el verbo estaban, que está subordinado por mientras. ¿Cómo podríamos convertir todo esto en oración? B podría ser deseo que todo te vaya bien. Y entonces el verbo deseo, que sería principal, podría convertir en una oración todo el paquete. O no puedo ir porque no encuentro el documento, pero ya tendría puedo como verbo primero. O mientras todos estaban durmiendo, entraron a robar. Entonces ahí ya tenemos una oración porque entraron sí sería un verbo principal. Perfecto. Vamos a la siguiente. Acá está. Se van a dar cuenta de que con práctica ya uno siente que ya no hay problema porque de verdad se vuelve natural reconocer cuál sí y cuál no. Entonces vayan viendo, escojan su candidato mientras yo preparo el sondeo. Y no soplen, pues. ¿Ya? ¿Ya están? Entonces, votación en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué salió? ¿Qué salió?